gozarnos en ella. Te ruego, Padre, que seas tú trayendo, Señor, ese entendimiento que necesitamos, Padre. También, Señor, que podamos tener la reverencia que tú mereces, Señor, cuando estamos meditando en tu palabra, Señor, esa palabra que un día tú inspiraste a tus santos hombres para que escribieran, Señor, y nos dejaran este legado, Señor, que nos has heredado a nosotros, para que podamos regir nuestras vidas por medio de ella, Señor. Te ruego que ese mismo Espíritu Santo que inspiró esa palabra, Señor, que es viva y eficaz, también, Señor, transforme nuestros corazones. Que nuestras conciencias, Señor, sean golpeadas de tal manera, Señor, que podamos tenerte reverencia hasta en los momentos en los que estamos más distraídos, Padre. En el nombre de Jesús, confiamos de que tú nos vas a bendecir, Señor, en esta mañana por medio de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Nuevamente sean todos bienvenidos. Solo van a salir nuestros hermanitos, los más chiquitos, hasta los 5 años. Muy bien, hermanos. ¿Cómo están nuevamente, hermanos? ¿Bendecidos? Mucho mejor, hoy sí ya despertaron. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Lucas 22, verso 7 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: llegó el día de panes sin levadura, de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. Como podemos ver, hermanos, la institución de la Cena del Señor fue, más bien el Señor mismo la instituyó. Fue una de las ceremonias, al igual que el bautismo, que el Señor instituyó. Una de las muy pocas, porque no tenemos más que nomás esas y congregarnos. A diferencia del judaísmo, que tenía fiestas y ceremonias para todo tipo de cosas que lo que representaban era el sacrificio que Cristo iba a hacer, o algo relacionado con la obra que Jesucristo iba a hacer cuando llegase en un hecho carne, o sea, humanizado. Ahora el Señor está haciendo alusión a lo que en un tiempo Israel celebraba, la Pascua de los judíos, que no tiene nada que ver con la Pascua que celebran aquí, que tienen una coneja y unos huevos y no sé qué cosas. No tienen nada que ver con eso, hermanos. La Pascua de los judíos, lo que representaba, hermanos, era cuando Dios sacó
de Egipto a su pueblo Israel de la esclavitud. Cada año ellos celebraban esta celebración, cada cierto tiempo ellos celebraban esta fiesta y sacrificaban un cordero entre la familia, lo comían, tenía que ser un cordero asado, y el Señor Jesús ahora transforma esa misma celebración en lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Como vimos en el versículo 7, Él hace los preparativos, manda a sus discípulos, Él ya tiene todo preparado, hermanos, ya tiene el plan hecho, y dice: vayan y busquen a cierto hombre, y le preguntan dónde va a celebrar la cena, la Pascua, nuestro Señor. Y ellos preparan en ese lugar, en el aposento alto. Vemos que el Señor tiene todo bajo control. Ellos preparan el cordero, ya lo tienen listo. Imagínense ese cordero allí preparado, ellos comen de él, celebran con todas las tradiciones que los judíos venían celebrando de generación entre generación. Pero esta celebración, hermanos, ya venía pensada para este momento. Tanto que el Señor dice en el versículo 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Dios desde los tiempos antiguos había planeado este momento del cual estamos hablando. El Señor ya había planeado, había manifestado el sacrificio que Él venía a hacer en este tiempo, hacía cientos de años atrás, representado en un animal, en un cordero, el cual era sacrificado por los pecados de las personas. Ahora, como dijo Juan el Bautista, cuando el Señor Jesús se presentó a bautizarse, se había presentado el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes se sacrificaba un animal inocente, ahora se iba a sacrificar por sí mismo Dios hecho carne, siendo inocente también. Y lo hizo por nuestros pecados, hermanos. Cuando Él viene, instituye la cena del Señor, toma el pan, dio gracias, lo parte, lo distribuye entre todos y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cuando vemos, hermanos, que el Señor parte ese pan, Él mismo dice: este es mi cuerpo. Y en esto quiero ser muy claro, hermanos. A diferencia del catolicismo romano, no es que el pan, esa materia, a la hora de la misa se convierte en el cuerpo de Jesús. Eso es imposible, porque sería decir que el Señor mismo está quebrando su propio cuerpo, como lo vemos acá. Él no está quebrando su propio cuerpo, sino que Él es partido su cuerpo, es molido, pero por otras personas, no por sí mismo. Él se entregó voluntariamente, por supuesto que sí, pero no fue Él el que se partió a sí mismo. Fue partido por nuestros pecados. De manera, hermanos, que el pan, aunque es materia, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no darle la importancia tan grande como decir que es físicamente el cuerpo de Cristo, como dice el catolicismo romano. Tampoco el vino o el jugo de uva que vamos a nosotros a beber en este momento, tampoco es la sangre literal de Cristo, sino que estos elementos lo que representan es una figura de lo que es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, que fue el cuerpo que fue molido por nuestras transgresiones, y la sangre derramada para nuestra justificación también. De manera, hermanos, que tampoco tenemos que cometer el error de menospreciar estos elementos que vamos a consumir en esta ceremonia tan sagrada. Y deberíamos de darle la prioridad, la supremacía de que, a pesar de que es pan, porque sí es pan, y a pesar de que es un jugo, pero lo que representa, hermanos, sí es sagrado. Y debemos de darle el respeto que se merece. Obviamente no es el cuerpo físico de Cristo,
Obviamente no es la sangre física de Cristo, pero es un símbolo de la obra que Cristo hizo por nosotros, por lo cual nosotros debemos darle la merecida reverencia, hermanos. Amén. El apóstol Pablo, en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, él hace mención de este mismo evento, hermanos. Y comienza en el verso 23 diciendo de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el apóstol Pablo está diciendo: yo recibí del Señor. Y es bien interesante, hermanos, que algunos comentaristas sugieren que Primera de Corintios fue escrito antes que los evangelios. Y es posible que el apóstol Pablo fue el primero en escribir esta ordenanza divina. No tenemos una certeza completa de esto, pero vemos que Pablo usa las mismas palabras que usa Lucas en el evangelio de Lucas. El Señor dice Pablo que él recibió directamente del Señor y que esto lo ha enseñado a la iglesia. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, momentos antes de que él fuese entregado, traicionado, todos conocemos esa historia. Él fue traicionado por Judas Iscariote, fue vendido por unas monedas, fue entregado, encarcelado, golpeado y luego el día siguiente fue crucificado. Pero antes de todo esto, y fíjense qué importancia debemos de darle, hermanos. El Señor estaba celebrando esta cena y él, como vimos en el libro de Lucas, él dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes. Pero él ya sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que momentos más adelante iba a padecer el martirio. Pero él estaba muy, muy deseoso de atravesar esto. Él quería compartir con sus discípulos, como también quiere en este momento que nosotros tengamos comunión con él por medio de los elementos que son el pan y el vino, de la muerte, crucifixión y también de la resurrección de Cristo. Él quiere que nosotros meditemos en esa obra que él hizo, porque lo hizo por nosotros, hermanos. Él quiere tener comunión con nosotros. Está ansioso, él deseoso, por lo cual, hermanos, debemos de entender que la cena del Señor, la Santa Cena o la comunión, como se le conoce, es importante para la iglesia. Cada uno de nosotros estamos ordenados por el Señor a tener comunión con él por medio de la cena del Señor, de partir el pan en comunión como un solo cuerpo y beber ese vino. Dice el apóstol Pablo que él recibió del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera, hermanos, que es importante. Es un mandamiento de Dios que toda su iglesia coma de este pan y beba de esa copa. Que tengamos comunión unos con otros. Que tengamos eso en común, hermanos. Que en un momento la iglesia, que no es el edificio, sino que somos todos y cada uno de nosotros, estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo sentimiento, en un mismo pensar. Que en este momento, hermanos, todos estemos meditando esa obra maravillosa que el Señor hizo a favor de cada uno de nosotros. Él dice que cada vez que hagamos esto, que lo hagamos en memoria de Él. En memoria de Él. ¿A qué se refiere? Tenemos que hacer memoria, hermanos, del Señor, no solo de su sacrificio,
no solo de su muerte, no solo de su martirio, no solo de su resurrección, sino de su vida, su ejemplo, pero sobre todo, hermanos, su inmenso e infinito amor por ti y por mí. Cada vez, hermanos, que nosotros nos presentamos delante de la mesa del Señor, debemos de hacer memoria de un conjunto de cosas, de toda su obra redentora que la hizo a favor tuya y mía. Cada uno de nosotros por igual tenemos que hacer memoria de lo que Cristo ha hecho por nosotros. De eso se trata la vida cristiana. En eso se ve manifestado el amor de Dios. En que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas personas se preguntan cuando atraviesan dificultades, cuando ven problemas, tragedias, y dicen, ¿dónde está el amor? Está exactamente en lo que representa este momento, hermanos. En el sacrificio que Él presentó por ti y por mí, sin merecerlo. O sea, no hay manera que nosotros podamos decir, bueno, yo no necesitaba del sacrificio. Todos y cada uno de nosotros estábamos perdidos. Vamos al libro de Isaías, hermanos, capítulo 53. Vamos a leer desde el verso 1. Dice la palabra de Dios: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí podemos ver, hermanos, 800 años antes de que se presentara el Señor Jesús en carne y padeciera estas cosas, estaba él ya profetizado de sus padecimientos, que el Mesías prometido, Dios encarnado, iba a padecer el martirio por nuestros pecados. Él iba a sufrir, iba a ser encarcelado. Dice que Dios iba a cargar sobre él el pecado. En el verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y esos ellos, entre esos ellos, estás tú y estoy yo, hermano. Como podemos ver, hermanos, y es lo que hemos resaltado mucho y lo vamos a seguir resaltando mucho desde este púlpito, hermanos, que somos salvos por gracia. No tiene nada que ver tus buenas obras, tus talentos, tu dinero, tus habilidades. No tiene nada que ver todas estas cosas. No hay persona que pueda decir: Dios no hizo nada a favor mío porque yo soy bueno. El mismo Señor Jesús, cuando se presentó un joven a decirle: maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno bueno, Dios.
Si el mismo Señor Jesús, siendo bueno, dijo que no hay nadie bueno en la tierra, hermanos, aunque Él sí fue sin pecado, Él es sin mancha, Él no cometió pecado alguno, nos muestra que no hay ni uno solo bueno. Necesitábamos ser salvados de la ira venidera. Volvamos a Corintios capítulo 11, 1 Corintios 11. El apóstol Pablo menciona y dice, capítulo 11, verso 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Una vez más, hermanos, el Señor repite la frase, haced esto en memoria de mí. Vemos que en el verso 26 el apóstol Pablo dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es bien interesante, hermanos, porque la frase que utiliza el apóstol Pablo para decir las veces que bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, es promulgar, es promover, es casi decir como predicar. Estamos proclamando la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Como podemos ver, tenemos dos aspectos aquí muy importantes. La muerte del Señor, que tiene que ver con toda su obra redentora, todo su rescate que Él pagó por nosotros, toda su obra de gracia a favor nuestro, pero también hasta que Él venga, teniendo en cuenta que el Señor va a volver por nosotros un día y nos va a llevar con Él, hermanos. Pero vemos que Él hace dice esta frase donde dice, la muerte del Señor anunciáis. ¿De qué manera, hermanos? Cuando nosotros practicamos la mesa del Señor, la cena del Señor, cuando nos acercamos a su mesa, lo que estamos haciendo, hermanos, en un solo cuerpo, todos, la iglesia, hermanos, unos a otros nos estamos estimulando unos a otros. ¿Por qué? Porque mira, hermanos, el ver a nuestros hermanos participando de ella, se genera un ambiente espiritual en medio de nosotros muy, muy importante. Primeramente, porque estamos todos conscientes, porque sí lo estamos, ¿verdad, hermanos? Conscientes del sacrificio que Dios ha hecho por nosotros. Eso nos estimula unos a otros, hermanos. Ver la reverencia que tienen nuestros hermanos, ver el ejemplo de ellos, ver a nuestros hijos participando de ella. Eso genera en nosotros una mayor devoción. De manera que entre unos y otros nos estamos estimulando al amor de Cristo. Estamos proclamando la muerte del Señor unos a otros, estimulándonos unos a otros. Pero no solo eso, hermanos. También la esperanza de vida eterna que tenemos gracias a la obra salvadora que Cristo hizo a favor nuestro. Amén. Entonces, pero ocurre un problema, hermanos. El apóstol Pablo, en el verso 27 de 1 Corintios 11, toma en cuenta algunos problemas que la iglesia de Corintios estaba teniendo. En el verso 17, vamos a leer el verso 17 rápidamente en adelante. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Fíjate bien cómo empieza el apóstol Pablo a decir, porque en Corinto, como hemos estado estudiando los miércoles, hermanos, tenían un verdadero relajo. Tenían idolatría, pleitos unos contra otros, tenían situaciones de fornicación, de adulterio, tenían abusos espirituales con los dones, falta de reverencia, hermanos, dentro del culto de alabanza y adoración, tanto que la cena del Señor estaban haciendo un relajo. Vemos en el verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo.
Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En esto no los felicito. No estoy de acuerdo con este relajo que están haciendo con una ceremonia tan importante como es la cena del Señor. De manera que en el verso 27, hermanos, el apóstol Pablo, después que explica lo que el Señor Jesús hizo, que cómo instituyó él la cena del Señor, cómo le enseñó a él personalmente cómo se debía de hacer, en el verso 27 le dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es grave, hermanos. Esto es bastante grave. En el verso 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vemos que el apóstol Pablo, ante este relajo que estaban teniendo estas personas, hermanos, dice que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable de la sangre, del cuerpo y de la sangre del Señor. Como les decía, esto es bastante serio, es bastante grave. Pero ¿qué es comer la cena del Señor indignamente? Hay personas que dicen que hay que presentarse a Dios completamente puros y santos. Y tiene cierta verdad, pero también hay otra verdad, hermanos, de que no hay nadie que sea puro. No hay nadie que no cometa pecado. Pero por otro lado hay personas que minimizan este asunto. Que el hecho de que es verdad que nadie se puede presentar completamente puro y perfecto delante de Dios, hacen esto, lo hacen tan poca cosa de que no enseñan, hermanos, que debe haber reverencia a la hora de tomar la cena del Señor. Porque más adelante el apóstol Pablo dice que hay personas que estaban tomando la cena del Señor sin discernir el cuerpo del Señor. Estaban tomando indignamente la cena del Señor. ¿A qué se refiere? Estos hombres, mujeres que estaban en Corinto, algunos de ellos tomaban la cena, primero participaban de una comida, algunos, los que tenían dinero, llevaban sus mejores platillos, y antes de que llegaran los pobres, gente como esclavos, que tal vez en la única vez que podían comer muy bien era en la cena del Señor, se adelantaban para comer ellos. Y a los que no tenían nada les dejaban sin nada. Hacían acepción de personas. Habían divisiones entre ellos. Otros lo que hacían era emborracharse. Hacían de este momento tan sagrado y sublime una borrachera. Y es lo que está pasando muchas veces, hermanos, en muchas iglesias. Como les decía ahora, bueno, obviamente no se emborrachan, pero hay divisiones dentro de la iglesia. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué es tomar indignamente la cena del Señor? Por un lado, es que podamos tomar la cena del Señor como un ritual cualquiera. Bueno, ¿qué toca? Toca cena del Señor, pues órale, a ver, presta el pan, el vino, tiene más.
o pásenlo, o ¿sabe qué? No, yo no quiero, no me siento bien del estómago, como si fuese cualquier cosa. La cena del Señor, hermanos, como lo acabamos de ver, el Señor dijo: toma el pan, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. En español, ese pedacito de pan, hermanos, representa, cuando nosotros lo ponemos en nuestra boca y lo mordemos, así fue molido el cuerpo de Cristo por tus pecados y por los míos. De manera que debemos discernir el cuerpo de Cristo de esa manera, tener reverencia, meter nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón en ese momento y recordar lo que Cristo padeció por tus pecados y por los míos. Pero hay quienes, hermanos, y lo tengo que decir claramente, porque Pablo dice: cada uno examínese antes. Y yo en este momento, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, te digo: examínate a ti mismo antes de tomar la cena del Señor. Es importante. Hay personas que tomaban y lo siguen haciendo como un ritual cualquiera, como algo sin importancia. Otros se van al otro extremo. Dicen: voy a tomar la cena del Señor porque cuando bebo el vino siento cómo me limpia las entrañas. Bueno, tiene cierta verdad, pero no es el líquido que bebes, hermano, sino es el Señor Jesús el que limpia de todos nuestros pecados, si lo tomas dignamente. De manera que no le atribuyamos poderes especiales a la materia y atribuyámosle la obra completa a nuestro Señor. De eso se trata. Otros lo que hacen es pensar que esto es algo, ¿cómo le dicen? Supersticioso. Lo toman, como luego algunos hacen, que tienen el Salmo 91 abierto en su casa y piensan que ya ningún demonio los va a tocar o cosas así. No es así, hermanos. Debemos discernir el cuerpo de Cristo, debemos tomar memoria, tener memoria de su obra redentora a favor nuestra, pensar con nuestro corazón, con nuestra mente, nuestras emociones, por supuesto que sí, mezclarlas en este evento tan maravilloso que el Señor nos ha dejado que nosotros seamos partícipes, hermanos. Tener memoria de Cristo es recordar, hermanos, que somos unos viles pecadores, que merecemos el infierno y que Dios tuvo que hacerse a semejanza nuestra y morir en una cruz para rescatarnos de la condenación eterna. Hacer memoria de Cristo, de su obra redentora. Discernir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. De manera, hermanos, que cualquiera que comiere el pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo cual, en el verso 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El Señor en Corinto, hermanos, estaba llevándose a su presencia a algunos cristianos que estaban tomando en poco esta ceremonia, que no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo, que no la estaban tomando dignamente. No se trata, hermanos, de ser unos santitos. Se trata de tomarlo con la reverencia que se debe. Otras personas dentro de la congregación, por lo que vemos en Corinto, tenían pleitos entre sí. Algunos se creían superiores a otros. Otros se sentían más espirituales. Otros se sentían que eran mejores porque eran tal vez discípulos del mejor apóstol, como vimos en las prédicas de los miércoles, hermanos, allá por el capítulo 3.
Ellos creían que tenían, unos decían yo le voy a Pablo, no yo a Apolos, no yo a Pedro. Pero todos somos un cuerpo. Todos somos hijos de Dios, comprados por la misma sangre de Cristo. De manera, hermanos, que debemos tener amor unos con otros. Y en Corinto parece que tenían pleitos, disensiones. Acercarnos indignamente a la mesa del Señor también tiene que ver, hermanos, con tener celos, envidias unos contra otros dentro de la congregación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Dice más adelante, verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿A qué se refiere? Examinarnos a nosotros mismos, no a nuestro hermano, no a nuestra esposa, no a nuestro esposo, bueno, en el caso conveniente de cada quien. No es a nuestro cónyuge al que debemos examinar, no es a nuestro hijo, a nuestro papá, a nuestra mamá o al hermano que no nos cae bien dentro de la congregación. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Y luego de examinarnos, tomemos la copa, comamos del pan, respectivamente. Discerniendo, teniendo reverencia, teniendo memoria de lo que Cristo ha hecho, porque se los digo, hermanos, yo lo he visto, quiero ser claro con ustedes, yo lo he visto en esta congregación, personas indiferentes a la hora de tomar la cena del Señor. Tengo que decirlo. Obviamente no les puedo decir nombres, pero ustedes saben, hermanos, si lo están haciendo con la debida reverencia, discerniendo el cuerpo de Cristo, tomando la dignidad que se merece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Juan, capítulo 1. Verso 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice? Que nos limpia de todo pecado. Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que, hermanos, si hay alguien en este lugar, lo tengo que decir, que piensa que no tiene pecado alguno, se está engañando a sí mismo. Y no solamente se está engañando, sino que también dice que hace mentiroso al Señor, porque Dios dice que somos pecadores. Pero entonces, ¿qué hacemos? Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vemos que el Señor, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos, pero no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. De manera, hermanos, que necesitamos confesar nuestros pecados y ser limpiados de toda maldad. Pero esto quiere decir, hermanos, que confesamos esos pecados, pero estamos dispuestos a abandonarlos. Pero alguien puede decir, hermano, pero es que yo estoy luchando. Pues, hermano, sigue luchando. Sigue luchando, sigue diciéndole al Señor, límpiame de toda maldad. De manera, hermanos, que estemos limpios completamente, por lo menos que tengamos la conciencia tranquila, hermanos, de que estamos en una lucha en contra del pecado, de la carne. Pero no que tengamos una posición pasiva con nuestro pecado, en amistad con nuestro pecado. De eso se trata. Tomar la cena del Señor dignamente, hacer memoria de Él, es estar continuamente, hermanos, confesando nuestros pecados, luchando con ellos, no conviviendo con el pecado. Amén, hermanos. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado,
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjate que Él dice, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? En pocas palabras, hermanos, Él es el que satisface la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Dios en su santidad ha dicho, alma que pecare, morirá. Pero no solo dice morirá, ciertamente morirá, dice el Señor. Pero Cristo, cuando fue a la cruz, derramó su sangre por nosotros, Él satisfizo, hermanos, esa deuda que tú y yo teníamos para con Dios. ¿No les llena de gozo eso, hermanos? No tuviste que pagar nada por ello. No tuviste que hacer ningún sacrificio. El Señor se dio a sí mismo para rescatarnos gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, hermanos, para nosotros. Niños, pónganme atención. Jesucristo pagó por tus pecados. Niñitos, el Señor pagó por esas rebeliones que ustedes tienen también, aunque no son tan perversas todavía, pero Él también pagó por ustedes. Jesucristo se dio para rescatarnos de una condenación eterna. Lo único que Él pide, hermanos, cree en mí y serás salvo. ¿Lo crees? ¿Lo crees, hermano? Dile al Señor que le crees, hermano. En el libro de Isaías, hermanos, hay tantas promesas tan maravillosas del Señor. Porque hay personas que pueden en este momento, aquí presentes, poder decir, sabes que todo eso se oye bonito, pero yo no veo que yo encaje en esto. Alguien se puede decir, pensar, es que yo me he esforzado, pero no lo he podido lograr. Pero es que estás viendo tu interior pecaminoso, tus imperfecciones. Pero mira a quién tienes que ver. En el capítulo 45, verso 22, dice el Señor, esta es palabra de Dios, hermanos. Todos conocemos que Dios creó el universo, ¿verdad? Que dice en el libro de Génesis, el Señor dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. De manera, hermanos, que cuando Dios dice algo, pasan cosas. Capítulo 45 de Isaías, verso 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El Señor dijo, sean salvos. ¿De qué manera? Creyendo en aquel que murió por nuestras transgresiones en una cruz. Y todo esto es por fe, es por gracia. Mira, el Señor también, el Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Crees eso? Es palabra del Señor. Palabra, hermano, esa misma palabra que un día creó el universo con solo la voz de su palabra. Y un día también con esa misma voz, con esa misma palabra, va a destruir el universo. Y va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, en el que va a morar la justicia y la paz. Y Él será nuestra luz. ¿Crees eso, hermano? Esas son las buenas noticias de Cristo, hermano. Son las buenas noticias que el Señor tiene para nosotros. En el libro de Lucas, hermano, capítulo 15, podemos ver que el Señor Jesús, porque tenemos que hacer memoria también de cosas como estas, hermanos. Capítulo 15 de Lucas, verso 1. El Señor Jesús hablaba por parábolas, sus enseñanzas, hermanos. No sé cómo hay personas que puedan decir, el Señor Jesús hablaba más de dinero que del infierno. Hermanos, no hablaba de dinero. El dinero lo utilizaba
para hacer una ilustración en algunos casos de cómo eran las situaciones en el reino. Pero no estaba hablando de finanzas. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas? Si pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús es ese pastor que vino, se hizo hombre a buscar esa oveja perdida. Y esa oveja perdida, hermano, eres tú. Esa oveja soy yo. Él dejó las 99 y vino a buscarte. ¿No te llena de gozo, hermanos? Cuando tomas ese pan, tienes que hacer memoria de estas cosas. Cuando bebes de ese vino, tienes que hacer memoria de estas cosas. Y luego les profirió otra parábola en el verso 11. Es la del hijo pródigo, hermanos. Pero por razones del tiempo ustedes ya conocen esta parábola. Este hombre, este joven, pidió su herencia a su padre de familia y fue a malgastarla con prostitutas, con rameras, en sus deleites terrenales. Para los judíos, hermanos, porque es necesario entender esto bajo su contexto de la época, para un judío eso era una deshonra muy grande, que un hijo le pidiera la herencia a su papá, porque prácticamente le estaba diciendo, quiero que te mueras y me des tu dinero. Y no solo eso, todo el sacrificio de su padre, de todos esos largos años de trabajo, él los desperdició completamente. En pocas palabras, él malgastó su vida en la mugre, tanto que terminó en medio de los cerdos. Para el judío, el cerdo o el puerco es algo completamente abominable, hermanos. No es como para nosotros. Para ellos sí es abominable un puerco. Pero este hombre terminó ahí tanto que deseaba, dice, comer de la comida de ellos, porque ya no tenía nada. Él malgastó su vida. Pero viene en el verso 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto fue el padre de familia, hermanos, el que hizo eso, no el hijo. El padre de familia, hermanos, posiblemente los judíos, fariseos que estaban escuchando esta historia, podían haber dicho, ¿qué está diciendo este Jesús? Está perdiendo la razón. Ningún padre de familia perdonaría a un hijo que hiciera tales cosas. Y mucho menos correría detrás de él a abrazarlo. Correría detrás de él, pero para castigarlo. Pero Jesús muestra que el padre de familia, movido a misericordia, sin necesidad de escuchar nada, solo al verlo venir, él corrió tras él, lo abrazó, lo besó y luego le puso anillo, mandó a matar un becerro gordo para celebrar que su hijo había vuelto. Ese padre de familia es Dios. Y él, hermano, si alguno presente acá se ha alejado del Señor, él te recibe en sus brazos en este momento. Siempre y cuando tú digas, he pecado contra ti. Él te recibe con gozo, hace fiesta, celebra de que tú vuelvas a Él. No hay manera que tú o yo podamos ser rechazados por el Señor. El Señor Jesús dice que el que a mí viene
no le echo fuera. Y esa es palabra fiel, palabra de Dios, verdadera. ¿Crees eso, hermano? Haced memoria de estas cosas. En este momento, hermanos, nos vamos a preparar. Vamos a preparar para tomar la cena del Señor. La Biblia no muestra, hermanos, en qué momento se debe de practicar. Es cierto que se practicó en la tarde, al atardecer de un día jueves, pero no hay una instrucción exacta de que se pueda hacer en la mañana, en la tarde, ni la frecuencia en que se debe de practicar. Pero nosotros creemos, hermanos, de que dejando un espacio entre semanas, meses para practicarla, nos hace que sea más importante para nosotros y no que caigamos en la familiaridad de hacerlo tan frecuentemente para que no la lleguemos a tomar indignamente. En este momento quisiera pedirles que se pongan de pie, hermanos, mientras nuestros hermanos se preparan. Quisiera que cada uno de nosotros meditemos sobre la palabra que el Señor nos ha dado, que nos examinemos a nosotros mismos. Cierren sus ojos. No necesitas decirlo en voz alta si no quieres, pero tú sabes en las áreas en las que le has estado fallando al Señor. Nomás te quiero advertir de una cosa en este momento, hermano, tú también, hermana. Si estás pensando, bueno, yo no la voy a tomar en este momento porque yo ando practicando este pecado, eso te lo digo, es un pecado de rebelión contra Dios. Porque el solo hecho de que no quieras arrepentirte de ese pecado dice mucho acerca de tu manera de ver la vida que Dios te ha dado. Así que en este momento yo hago una exhortación a cada uno de ustedes a que se examinen a sí mismos. Cierren sus ojos, hermanos. Mediten en el Señor, mediten en aquellas cosas que Dios ya les ha mostrado a cada uno de ustedes individualmente, en las que necesitamos trabajar. Algunos de nosotros podemos estar trabajando ya en ellas, pero medita en ellas. Dile al Señor que te perdone, que te dé la fuerza, más bien que te conceda, hermano, también a ti, hermana, esa fuerza para apartarte del pecado. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice que hemos muerto al pecado, que ya no debemos vivir en él, que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Ya no le pertenecemos al diablo, ya no le pertenecemos al pecado. El pecado no puede gobernar más nuestros cuerpos mortales. Ahora tú eres hijo de Dios. Ahora tú eres hija de Dios. No porque lo diga yo, no porque lo pienses tú, sino porque Cristo pagó por tus pecados. Y si tú lo crees, dice la palabra de Dios que eres declarado justo. No importa cuánto hayas pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, queremos este momento que tú hagas una obra maravillosa en cada uno de nosotros, Padre. Que tú hagas, Señor, antes de participar del pan y del vino, Señor, que hagas conciencia en cada uno de nosotros y prepares nuestras vidas, nuestros corazones, para tomar dignamente, Señor, este sacramento que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a conocerte, a entender la maravillosa obra redentora que tú has hecho por nosotros. Algunos de nosotros hemos menospreciado, minimizado, Señor, esa obra
en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de ver las cosas, en la manera de ver a tu iglesia, en la manera de ver el servicio a ti, Señor. Hemos minimizado, no hemos dado la importancia que merece, Señor, todos los aspectos que tienen que ver con tu vida, Señor, esa vida eterna que nos has dado, esa nueva vida que nos has dado, Señor. Y en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo te ruego, Padre, que nos perdones todo tipo de pecado cometido, Señor, y que nos limpies, que como dice tu palabra, que podamos nosotros considerarnos ahora muertos al pecado y vivos para Dios. Que eso sea una realidad, Señor, aunque no entendamos muy bien lo que signifiquen todas estas verdades, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico, Padre. Pasen nuestros hermanos van a pasar en medio de ustedes, hermanos. Nada más recordarles que a la hora de que tomen ese pan, esperen a que todos lo hagamos juntos. Tomen el pan, tomen la copa, ténganlo ahí. Vamos a meditar, cierren sus ojos. Vamos a meditar en el Señor. Vamos a hacer memoria de Él, de su obra redentora, de su eterno amor. Pero también, hermanos, vamos a pensar, vamos a meditar, hermanos, en ese momento glorioso cuando Él vuelva por su iglesia, cuando Él venga por nosotros, porque Él no solo murió, Él resucitó también, hermanos. Él resucitó y venció a la muerte. Pasan nuestros hermanos en medio de nosotros. Bien, hermanos, nada más, si alguien no se ha dado cuenta, en la copita está el pan. Ahí lo pueden ver. Se hizo así por cuestiones de salud, de higiene.
Quisiera nada más leerles, hermanos, antes de que tomemos el pan. Primera de Corintios 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermanos. Verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermanos, todos juntos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermanos. Vamos a continuar glorificando el nombre de nuestro Señor, hermanos. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exaltar al Cordero. hecho rey.
Así como están, hermanos, cierren sus ojos, vamos a orarle al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esa obra redentora, Señor, que tú ofreciste en favor de cada uno de nosotros, a pesar, Señor, de que no lo merecemos, Padre. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor. Gracias por haberte hecho hombre y venir a padecer por nosotros, Señor, sabiendo que nosotros no merecemos nada, Señor. Gracias, Señor, porque no has tomado en cuenta nuestras rebeliones, Padre, y que has tenido a bien, Señor, fijar tus ojos en cada uno de nosotros, Señor, y hacernos partícipes de esta gracia abundante, Señor, en la cual estamos ahora permaneciendo firmes, Padre. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones. Gracias, Señor, por todas aquellas cosas que muchas veces ni siquiera entendemos, esas maravillas que tú has hecho a favor nuestro, porque a veces no las entendemos porque estamos más enfocados en nuestros propios asuntos, Señor. Pero que de todos modos tú has tenido a bien, Señor, tener gracia, misericordia, ese inmenso amor para con nosotros, y nos sigues dando una oportunidad más cada día, Señor, de enmendar nuestros caminos. Tú te vas revelando cada vez a nosotros, cada vez más, Señor, y te damos gracias por todo eso que haces por nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Tómanos de nuestra mano, Padre, para que podamos seguir caminando esta vida que tú nos has dado, porque ahora pertenecemos al reino de Dios y no al de las tinieblas. Ayúdanos a caminar con dignidad, Señor, conforme a la vocación que tú nos has llamado, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice este ministerio, Señor, para que podamos, Señor, ir creciendo en el conocimiento pleno de ti, y que podamos ser fieles, Señor, a tu palabra. Que no haya nada, Señor, que nos desvíe ni a izquierda ni a derecha, Señor, de la fidelidad a ti, Señor. Que tu palabra siempre gobierne en nuestros corazones. Que sea proclamada la verdad, Señor, no importando lo que pase alrededor nuestro, Padre. Sigue manteniéndonos, Señor, poniendo los ojos firmes, atentos a ti, Señor Jesús. Que miremos a ti, Señor, únicamente. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Muchas gracias. ¿Por qué no nos acompañas exaltándole nuevamente, hermano? Exaltar al Señor, hermano. Dios te bendiga, hermano. Que pases una bonita tarde.